Estamos de regreso, doctor, y Sí, ya estamos compañeras, aquí, amigos, ya ya estamos aquí, estamos de sí. regreso. Y quizás, pues nuevamente le cedo la palabra para que usted lleve la sesión. Ok, ya están todos aquí, los alumnos. La mayoría de los alumnos, hay algunos que se están conectando, Ok, algunos están regresando de ir por un vaso con agua. del Estamos. café, claro. Está bien, nos quedamos con la pregunta sobre el tema de los servicios ambientales. O sea, no cabe duda que allí falta mucha regulación. Es un tema realmente abandonado por el derecho ambiental mexicano. Tenemos una amplia regulación sobre elementos de base, tenemos mucho sobre el ambiente, pero se nos olvida el eslabón, que es la función ambiental. Muy pocas leyes se refieren a esto, como es la ley de desarrollo forestal sustentable. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a los servicios ambientales? Pues hablamos de que los elementos naturales de base, cuando están en interacción, desempeñan una serie de funciones unos con otros. En algunos casos, como en el caso muy claro forestal, el propietario del suelo tiene derecho de explotar esta función, la función del secuestro y la captura de carbono, y tendría que haber un mercado libre de estos servicios ambientales, en donde hubiera oferentes y demandantes, ¿no? Es decir, si tú cambias un poco el chip y dices, bueno, actualmente para contaminar necesito una licencia, que en México se llama licencia de funcionamiento y algunos también le llaman licencia ambiental única. Esa licencia me permite emitir contaminantes al aire. Es una regulación clásica del derecho administrativo, que no controla la contaminación, nada más la identifica y la cuantifica, pero ni la controla ni la reduce. Lo ideal sería que esa contaminación se reduzca. ¿Cómo logro este objetivo? ¿Con estos instrumentos tradicionales o tengo que innovar y decir, por ejemplo, el que emite contaminantes al aire tiene que pagar una cierta cantidad por emitirlos, una cierta cantidad de dinero por emitirlos? Pues entre más se emite, más le cuesta. Al menos que consiga quien absorba esos contaminantes. Y entonces buscaría un proveedor del servicio de secuestro y captura de carbono en el mercado. Pero no tenemos un marco jurídico que diga esto. Eso sería lo ideal. ¿Cómo venía funcionando en México? Había un programa gubernamental, ¿no? Originalmente la CONAFOR pagaba a los dueños de árboles una cierta cantidad de dinero por cada año vivo al año, pero ese dinero venía del presupuesto federal, ¿sí? No castigaba al contaminador. La idea es que el contaminador absorba el costo de este servicio. Y ahí hay básicamente yo creo que dos maneras. O estableces un impuesto a la contaminación, que de hecho sí existe en México, ya les digo cuál es, o abres un mercado libre de compraventa de servicios ambientales. En México, el impuesto al CO2 existe en la ley del impuesto especial sobre producción de servicios, que grava el consumo de combustibles fósiles con esa lógica. Dado que consumes combustibles fósiles, generas CO2 y por tanto pagas este impuesto. La ley del impuesto especial sobre producción de servicios grava 3 veces el consumo de combustibles fósiles, de la gasolina básicamente, por ser combustible fósil, por ser gasolina y por emitir CO2. Así lo grava esta ley 3 veces. Esa es una manera, castigar al contaminador que pague por la emisión a través de una vía fiscal o tributaria, y la otra sería un mercado libre. Podemos tener 1000 programas gubernamentales, pero si no tenemos un marco jurídico, eso no va a funcionar. Creo que lo que hace falta aquí es que haya ese marco jurídico. Ahora, el artículo 27 también nos da fundamento para esto, cuando habla de la apropiación de elementos naturales susceptibles de apropiación. La nación puede regular esa apropiación o ese uso de los elementos naturales. Entre esos usos estaría el uso del aire como contenedor de contaminantes. También para eso nos daría fundamento, pero repito, el gran problema aquí es que no hay un marco jurídico y eso nos lleva un poco al origen.
A veces pensamos que por introducir una palabra en el texto legal, las cosas se componen. Por ejemplo, hoy en día muchas leyes ambientales, primero, son generales, ¿no? Como la LEGEPA y las directivas. Pero también muchas incluyen en su texto, en su título, la palabra sustentable. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por ejemplo. Ley de Pesca Sustentable, por ejemplo. No por el hecho de que incluyamos la palabra, las cosas ya van a cambiar. Se necesita crear instrumentos jurídicos que tiendan al cumplimiento de esa finalidad. Y creo que eso es lo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Las palabras no son mágicas. Es un poco lo que decían los autores que hace rato cité, a lo mejor no tan claramente, pero a veces como que los gobiernos, en un acto desesperado, porque las cosas no cambian, piensan que incluyendo principios en el texto constitucional o legal, las cosas van a cambiar, cuando lo que tienen que hacer es crear instrumentos jurídicos que permitan, que permitan que esos principios se cumplan. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de la ley ambiental del Distrito Federal, ¿no? Una vez que la ley estaba aprobada, se propuso hacer un reglamento de la ley en materia de ordenamiento ecológico, solo en materia de ordenamiento ecológico. Ahí lo que se decía es que la mancha urbana seguía avanzando sobre el suelo de conservación porque los dueños del suelo de conservación cedían ante las ofertas de las inmobiliarias para construir edificaciones y entonces vendían su tierra. Y la pregunta era, ¿cómo hacerle para que dejen de vender? Bueno, prohibir no sirve de mucho, todos lo sabemos. Hay que estimular. Entonces pensamos en eso, pensamos en un esquema de pago por servicios ambientales, un poco utópico a lo mejor, ¿eh? Y lo voy a comentar al riesgo de que lo destrocen, porque es una idea quizás sí muy utópica. La idea es establecer un impuesto a la emisión de CO2 en la Ciudad de México. En aquel tiempo todavía era el Distrito Federal. Y que el producto de este impuesto se destinara a pagarle a los dueños de la tierra por la conservación del bosque. Y entonces ahí como que cumplíamos dos cosas. El contaminador asumía el costo de la contaminación y el que proveía del servicio de conversión de CO2 por oxígeno recibía un pago por el servicio ambiental. Evidentemente esta idea no prosperó, era demasiado temprano en aquella época. Quizás hoy en día pensamos diferentes. O ahora ya tenemos la carbon tax en la ley del IEPS y a lo mejor ya tenemos una experiencia distinta y podría funcionar, pero en principio no. Hay eh, mucho prejuicio quizás a estas ideas novedosas, pero decíamos, los principios como la sustentabilidad o el derecho al ambiente adecuado, para que se cumplan, ahí conllevan serias modificaciones al sistema jurídico. Si no damos ese paso, no sirve de mucho. ¿Me explico? Hace rato me preguntaban por la presentación, quizás un poco por la preocupación del concepto del desarrollo sustentable, ¿no? La voy a compartir ahora porque hay ese interés. Aquí hablábamos de el desarrollo sustentable. Este es el concepto. El desarrollo sustentable, ustedes lo están viendo en pantalla, ¿no? Ese es el concepto. La pregunta es, ¿cómo lograr esta finalidad? Decíamos, una manera es que la propiedad tiene que dejar de ser un derecho individual para convertirse en un derecho que tiene una función social, en donde incluso podríamos llegar a pensar en un sistema de desarrollo sustentable, el propietario tiene más obligaciones que derechos. Sin embargo, yo diría, el cumplimiento de esas obligaciones no tiene por qué ser gratuito. Es decir, si mi obligación es mantener el árbol vivo para que capte el CO2 y lo convierta en oxígeno, tengo que recibir un pago por ello. Y esa es la idea del pago por servicios ambientales. Alguien tiene que pagar. Idealmente tiene que pagar el contaminador. Y esta idea la podemos llevar a a un plano un poco mayor. Por ejemplo, me gusta mucho hacer este ejercicio. Podemos extrapolar un mapa de la riqueza biótica de México con un mapa de la pobreza en México.
vamos a encontrar una coincidencia. La gente más pobre de México vive en donde hay más riqueza biótica. Lo que es peor, son los dueños de la tierra donde está esa riqueza biótica. Entonces, ¿por qué razón son tan pobres? Y son tan pobres porque el sistema jurídico está mal diseñado y no valora esa riqueza, no le pone un precio. Si podíamos pensar en que los estados del norte, que son industriales y emiten contaminantes, les pagaran a los estados del sur por absorber esos contaminantes. De esa manera lograríamos dos cosas que aparentemente no están relacionadas. Por un lado, esta gente que es muy pobre sería menos pobre. Por otro lado, esta gente que es muy rica porque son industriales y a través de trasladar costos ganan mucho más, dejarían de ser tan ricos. Habría un poquito más de equidad social con un sistema de pago por servicios ambientales. Y eso lo podemos llevar al plano internacional, ¿no? Entre países también. De hecho, así es como funcionaba el protocolo de Kioto. Esa era la idea detrás del protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, me parece que un paso fundamental hacia la sustentabilidad es la creación de un marco jurídico en materia de servicios ambientales. Como otra categoría, digamos, otro tema del derecho de la propiedad, en donde lo que estamos regulando es la propiedad de la función ambiental que desempeña el elemento de base. Por eso me gusta mucho esta clasificación de los elementos, porque tiene muchas virtudes, nos permite identificar con mucha más claridad las ideas. Doctor, Sí, adelante. con relación ahorita al comentario que hacía de cambio climático y la responsabilidad las responsabilidades comunes pero diferenciadas, si no mal recuerdo, hay algunos otros autores que dentro de los principios fundamentales del derecho ambiental señalan el principio de solidaridad, justamente refiriéndose a la idea de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos estamos juntos, pero no todos podemos hacer exactamente lo mismo. Su opinión al respecto, porque noto que usted presenta dos principios fundamentales. Ya esta otra idea está subsumida dentro de alguno de estos dos o por alguna razón. Yo lo colocaría ese principio en los principios operativos, más que en los principios fundadores o fundamentales, ¿eh? Pero sí, comparto su idea, es un principio también importante. Y hay muchos más que yo no incluyo en mi lista que están en la presentación, ¿no? Pero podemos comentarlos desde luego. A ver si nos da tiempo de lograr comentar todos y sobre todo cómo se van instrumentando, ¿no? Pues estos dos, decíamos, son considerados fundamentales o fundadores porque detonan muchas consecuencias. Es, digamos, transforman o obligan a transformar el sistema jurídico que rige en un sistema capitalista, ¿no? Esa es la idea. Buscando, digamos, para mí hay dos paradigmas en este momento que se confrontan. Por un lado, el paradigma de la globalización y por otro lado, el paradigma de la sustentabilidad. Ese es el punto, ¿no? Entonces, la sustentabilidad para que pueda lograr abrirse camino necesita que se modifique el orden internacional y el orden local, sin duda alguna, ¿no? Y ahí es donde pasaríamos al siguiente punto. Otro elemento importante de la sustentabilidad es el derecho de la responsabilidad, un poco en relación con lo que comentábamos con Carlos. La responsabilidad también cambia en un sistema donde rige el principio de la sustentabilidad. ¿Por qué? ¿Qué dice el principio? La actual generación es responsable frente a las futuras generaciones. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo nosotros podríamos ser responsables ante nuestros nietos, ¿no? Si cuando ellos nazcan, a lo mejor ya estamos muertos nosotros, ¿me explico? Con el sistema actual de responsabilidad, quién sabe. Eso nos lleva un poco a revisar cómo ha evolucionado el sistema de la responsabilidad en el mundo. La primera forma de responsabilidad que se conoció en el mundo fue la responsabilidad aquiliana o responsabilidad por culpa, ¿no? Por acto ilícito. El principio más o menos dice así: cuando alguien causa daño a otro, violando la ley o las buenas costumbres, está obligado a reparar, al menos que se demuestre que ese daño fue consecuencia
de culpa o negligencia de la víctima. No sé si todos ya lo conocían o amerita una repetición. Por favor, díganme. Otra vez. Repetición, por favor. Dice, cuando alguien causa daño a otro, ¿no? Violando la ley o las buenas costumbres, está obligado a reparar, al menos que demuestre que ese daño es consecuencia de culpa o negligencia de la víctima. O sea, tú violas la ley y causas un daño. ¿En qué casos estamos en un supuesto como tal? Me paso el alto, estoy violando la ley y choco contra otro auto. Yo soy el responsable. ¿Por qué? Porque yo violé el reglamento de tránsito, me pasé la luz roja. Cuando el reglamento dice en rojo te tienes que parar, ¿no? Entonces, si yo me paso en rojo, estoy violando el reglamento y si causo un daño, estoy obligado a reparar. Al menos que demuestre que hubo culpa o negligencia de la víctima. En realidad, la víctima colaboró en este daño de alguna manera. Es también culpable, entonces yo no soy responsable. Pero lo más importante aquí es que este tipo de responsabilidad solo surge cuando yo cometo un acto ilícito. Es responsabilidad por culpa o por acto ilícito. El origen de todo es que yo cometí un acto ilícito. Obviamente tiene que haber un vínculo de causalidad entre mi conducta, que es ilícita, y el daño producido. Porque bien me puedo pasar el alto y no ocurre nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces no ustedes se han pasado un alto y no pasa nada? Muchas veces, porque no venía nadie simplemente, o porque el otro conductor fue muy hábil y se detuvo, los dejó pasar. La cuestión aquí es que haya un vínculo de causal entre mi conducta y la ocurrencia de ese daño, y que además mi comportamiento haya sido ilícito. En este momento hay responsabilidad de reparar el daño. Eso cambió con la revolución industrial, porque con la revolución industrial surgieron muchos supuestos en los cuales, aún actuando lícitamente, se generaban daños. La aparición de las máquinas, por ejemplo. Las máquinas son peligrosas en sí mismas, ¿no? Y entonces es muy probable que usando yo una máquina, aunque yo actúe legalmente, le cause un daño a otro. Y entonces aparece la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa. No hace falta que sea yo culpable, simplemente causé el daño. No violé la ley, pero causé el daño. Y el principio más o menos dice así. Lo voy a decir, ustedes me dicen si va bien o no. El que usando instrumentos en sí mismo peligrosos por la velocidad que desarrollen, la energía eléctrica que conduzcan, el calor, etcétera, cause daño a otro, está obligado a repararlo. Al menos que se demuestre que el daño fue consecuencia de culpa o negligencia de la víctima. La diferencia con la otra categoría es que aquí no hay un comportamiento ilícito. Lo que sí hay es el uso de instrumentos, aparatos, mecanismos, etcétera, en sí mismo peligrosos, que entrañan un riesgo creado. Y si yo manejo instrumentos, aparatos, sustancias, lo que sea, que entrañan un riesgo, soy responsable del daño que produzca, aunque yo haya actuado cumpliendo con todos los reglamentos. Eso es muy aplicable a la materia ambiental, ¿eh? La empresa tiene todas las licencias, sin embargo ocurrió una explosión y se murieron 20. La empresa es responsable porque maneja sustancias, aparatos, mecanismos, residuos, etcétera, que son en sí mismos peligrosos. Y por lo tanto, cualquier daño que se genere es responsabilidad de esa empresa, aunque haya actuado en cumplimiento de la ley. Entonces, vean cómo se va flexibilizando la institución de la responsabilidad cuando aparece este riesgo creado. Ya no se necesita el comportamiento ilegal. Aún actuando legalmente, se es responsable del daño causado. Pero resulta, compañeros, que con el progreso industrial y científico se están multiplicando los casos de riesgos creados. Hay más riesgos creados que antes, muchos más. Es más,
Yo creo que desde que salimos de la casa comenzamos a correr una serie de riesgos hasta que regresamos a casa. Lo que pasa es que ya los asimilamos, eh, ya no nos espantan tanto, ¿no? Al menos que pasen cosas. Entonces, uno realmente es un poco, válgase la expresión, irresponsable de salir a la calle después de las 5 de la tarde en estas fechas. ¿Por qué? Porque las lluvias están terribles, ha habido muchos eventos catastróficos debido a las lluvias, pero no estamos acostumbrados a pensar en eso. Normalmente la lluvia es hasta simpática, ¿no? O cuando mucho hay un charco, pero no estos eventos catastróficos que se han detonado en esta temporada de lluvias. Sin embargo, corremos los riesgos. Estamos acostumbrados, y son muchos riesgos los que corremos actualmente. Entonces, el sistema de responsabilidad se tiene que flexibilizar todavía más, compañeros. Se tiene que hacer más flexible. Ya eliminamos el elemento de la culpa. Hay un elemento adicional que tenemos que modular, porque tanto en la responsabilidad subjetiva como en la objetiva, los requisitos son que haya una conducta, que haya un daño y un vínculo de causalidad entre la conducta y el daño. Y, de acuerdo con el derecho procesal clásico, el que demanda la responsabilidad está obligado a probar que existe ese vínculo de causalidad. Pero resulta que para un ciudadano común y corriente, hoy en día podría ser muy complicado probar el vínculo de causalidad, sobre todo en el tema ambiental. Y entonces esa obligación de probar el vínculo de causalidad se convierte en una ventaja para el presunto responsable. El presunto responsable, él sí sabe si fue o no fue, porque él sabe cuál es su proceso, sabe cuáles son las sustancias, los aparatos, las maquinarias que está usando, pero la víctima no sabe. Y sin embargo, la víctima tiene la obligación jurídica de probar el vínculo de causalidad. ¿Qué va a pasar? Que va a fracasar. Si la víctima demanda la reparación del daño, va a fracasar porque no va a poder cobrar, no va a poder, probar el vínculo de causalidad. Y el responsable se va a morir de la risa porque quedará impune. Por lo tanto, se necesita modificar el sistema jurídico. Y aquí hay varias posibilidades. Una de ellas podría ser que se revierta la carga probatoria, que el obligado a probar no sea la víctima, sino que el obligado a probar sea el posible responsable. Y aquí se me ocurre un ejemplo. La ley alemana de responsabilidad civil por daño ambiental de 1984 contenía una regla, y digo contenía porque ya está abrogada esa ley. La regla decía, si ocurre un daño al ambiente y en una franja de 100 kilómetros a la redonda hay una empresa que tiene la capacidad de generarlo, esa es responsable, al menos que demuestre lo contrario. ¿Qué les parece? A ver, su opinión sobre eso. ¿Puede repetirla, doctor, por favor? Sí, la ley decía, si ocurre un daño ambiental y en una franja de 100 kilómetros a la redonda hay una empresa que tiene la capacidad de producirlo, esa empresa es responsable, al menos que demuestre lo contrario. Es decir, la ley está diciendo, revierto la carga probatoria. Las víctimas no están obligadas a probar que fue esa empresa. Será ella la que tenga que probar que no fue. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar ese daño y aquí nadie más la tiene. Exacto. Está muy bien. Más que ella. Además lleva, me parece que Amalia, ¿verdad? Acércate a lo mejor para que te alcancen a escuchar. Gracias. Sí, lo que pasa es que aquí hay varios puntos, ¿no? Porque nos está llevando como a un silogismo en donde está quitando o flexibilizando esa culpabilidad, que no se quita la culpabilidad, pero sí debería de quitarse o aumentarse si es que hay alevosía, si es que hay desconocimiento por parte del responsable, pero no del patrón que es dueño de la máquina y de la empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde se dividen y donde las sanciones tienen que garantizar que sí haya un resarcimiento efectivo para con las víctimas. Y yo me regreso entonces a esta manera en que se imparte el derecho en las comunidades
en donde no importa si lo hiciste o no lo hiciste pensando en hacer un daño, tienes que resarcir el daño con estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Con que si lo hiciste de manera alevosa o en caliente, o sea, los mismos delitos no se miden igual de acuerdo a la intención. Te pasaste el alto, pues sí, pero eres responsable de manejar un auto que puede matar o de utilizar una máquina. En el caso de contaminar, o sea, de causar un daño ambiental, sí tiene que ver con sí tiene que ver con a cuántos afectados y cuál es ¿cómo te diré? O sea, esa responsabilidad pues de los dueños. Yo no comparto esa palabra de dueño porque sí me voy más hacia los dueños colectivos. Pero sí es muy importante no pensar en una flexibilización, sino más bien como una estrategia para no castigar a los verdaderos responsables. O sea, flexibilización no me cae bien, más bien es otra interpretación para no sancionar de manera efectiva a los verdaderos responsables o culpables. Luis Follo tiene la mano levantada y también Irene Muñoz. ¿Esperamos las demás o vamos una por una? Quizás esperemos las siguientes dos, son Luis Cuello e Irene. Okay, y después regresamos a usted y continuamos el intercambio. Bien, pues yo coincido que para tener acceso a la justicia ambiental, sobre todo de población que no tiene la información ni los elementos técnicos para reclamar los daños que está provocando un tercero, es importante revertir la carga de la prueba, ¿no? Si no, no habría acceso a la justicia. Y ya se está aplicando. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Laguna el Carpintero, que lo atrajo la Suprema Corte, y la Suprema Corte, creo que fue un caso que la ministra Norma Piña tomó en sus manos, aplicó el principio de reversión, y gracias a ello el caso pudo corregirse, regresado al juez, y por lo tanto hacer responsable tanto al gobierno del estado como a la empresa privada que estaban haciendo un daño en recursos naturales, particularmente manglar, en esta laguna que está en Tampico, Tamaulipas, ¿no? Entonces, yo creo que es súper necesario que este principio empiece a permear en todos los órganos jurisdiccionales. Tenemos dos manos más, doctor, que son Irene. Adelante. Y después volvemos aquí con Juan. Bueno, gracias. Buenas noches. Más bien, yo estaba preguntando o un poco provocando, ¿y qué pasa si ellos no son los culpables? Si solo por estar a 100 kilómetros a la redonda se les señala como culpables y sin serlo, entonces, ¿en dónde está un debido proceso? Y además ellos tienen que demostrar que de veras no fueron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en esos casos? Los contenidos, ¿sabes? Ok, ¿una más? Seguimos con Avi y regresamos con Juan y a ver si puede con todas las preguntas, doctor, si vamos a resolver. Ok, bien. Sí, gracias, doctor. Pues en primera instancia, el ejemplo me parece que está bien. Solo tengo dos como dudas. Habrá que ver por qué se abrogó esta ley y por otro lado, cómo funciona actualmente en Alemania este modelo. Okay. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿no? Creo que la primera pregunta involucra muchas cosas que me gustaría mucho deslindar, ¿no? Y aquí les preguntaría, ¿qué será lo mejor para evitar daños al ambiente? Y en su caso, si ya se generaron, repararlos. ¿Una sanción administrativa? ¿Un juicio de responsabilidad? ¿O un juicio penal? Son cosas diferentes, ¿eh? Creo que la compañera que habló en la primera pregunta mezcló un poco estas. Es decir, si yo me paso el alto, cometo una infracción, no importa la consecuencia.
se me aplica una multa por violar la ley, por el mero incumplimiento de la ley. Si yo me paso un alto y choco a otro, además de esa multa por violar el reglamento de tránsito, tendré que afrontar la responsabilidad de la reparación del daño. Si yo me paso el alto, choco otro auto y además se muere el conductor, tengo que pagar la multa, reparar el daño y quizás vaya a la cárcel porque cometí un delito, que es el homicidio, aunque sea imprudencial. Son cosas completamente distintas, ¿no? En el tema ambiental, las tres responsabilidades entran en juego. Tenemos todo un sistema de multas y sanciones administrativas que no siempre resuelven los problemas. Hay muchas conductas contrarias al ambiente que se consideran delitos y es mucho más reciente la idea de que el que causa un daño al ambiente tiene que reparar. Uno de los problemas a los que se ha enfrentado esta responsabilidad por el daño ambiental es la dificultad de probar el vínculo causal. La víctima no sabe o le costaría muchísimo dinero probar el vínculo causal. En cambio, las empresas que están por allí cerca del evento sí saben si ellas fueron, porque conocen sus procesos. Por lo tanto, es injusto mantener el esquema en donde la víctima tiene que probar el vínculo causal. Revertir la carga, y ahí paso a la otra pregunta, a través de una presunción juris tantum, ¿sí? La empresa que tiene la capacidad se presume que es responsable, al menos que demuestre lo contrario. Entonces, no es tanto que sea injusto con la empresa, no. Se es justo con esa empresa porque ella conoce su proceso y sabe si fue o no fue, y tiene la oportunidad de probar que no fue. Si no lo prueba, entonces sí es responsable, pero no se comete allí ninguna injusticia. Tampoco hablamos aquí todavía del trabajador, no hablamos de la entidad, la empresa como tal, la persona moral. La corporación es responsable y debe de pagar el daño o debe probar que ella no fue, ¿no? Ya no me acuerdo la tercera pregunta, pero tenía que ver por qué se abrogó la ley alemana. Se abrogó porque entró en vigor la Directiva Europea de Responsabilidad Civil por Daños al Ambiente y todos los países europeos tuvieron que adecuarse a la nueva directiva. Desafortunadamente, la nueva directiva no es tan avanzada como lo fue la ley alemana, desafortunadamente. Pero es un poco, digamos, la tendencia a suavizar el rigor de la carga probatoria a la víctima. Y en muchos casos, como en este, incluso presumir que el culpable es la empresa, aunque tenga la oportunidad de demostrar que ella no fue. Pero, adelante, hacemos otra ronda si quieren. Otra ronda, sí. Nada más quiero señalar que es muy interesante cómo esta medida de lógica jurídica ambiental también tiene una connotación de equidad social. Y tenemos una participación aquí desde el INCUS. Claro. Sí, justamente en los tres niveles que usted señala, me gustaría conocer su opinión, porque la reversión de la carga de la prueba, en el caso específico de delitos ambientales, va en contra de los principios del derecho penal. Para establecer el nexo de causalidad en materia penal, para poder sancionar, para aplicar una pena, es fundamental acreditar por parte del Estado, en este caso por la Fiscalía, el Ministerio Público, la responsabilidad y no por parte del acusado. Entonces yo creo que este principio aplicaría para las medidas de remediación y para tal vez las sanciones administrativas, incluso pienso para las consecuencias jurídicas accesorias a las personas morales. Pero no sé si este principio también aplicaría o está dentro de la lógica que usted señala para las personas físicas que se vincularían a una pena corporal, por ejemplo, ¿no? Doctor, esa es mi pregunta. Le leo un comentario que está aquí en el chat, porque creo que viene mucho al caso. Dice Wendy que sería como una analogía al tema de revictimización, al imponer la carga de la prueba a quien sufre ya una afectación, aunado a que las empresas tienen la responsabilidad de tener un control y estudio del daño en todos sus procesos. Adelante, doctor. Sí, yo creo que en el caso penal que se comenta, donde se parte del principio de presunción de inocencia, entraríamos en un aparente conflicto, ¿no? Este principio versus el principio de indubio pro natura. Y este principio dice, cuando hay dos fines jurídicos en conflicto, debe resolverse en favor del medio ambiente, ¿no?
Entonces, si se trata de una conducta delictiva que involucra un daño al ambiente, creo que sí procedería a la reversión de la carga probatoria, la presunción de la responsabilidad. Ahora, me quedé un poco corto con el comentario anterior, el comentario respecto a la jurisprudencia, a la sentencia famosa 307 diagonal 2016, creo que es la segunda sala o la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sí se reconoce la reversión de la carga probatoria. Está muy bien. La Esa es sala una de segunda. las sentencias. Perdón, Luis. ¿Perdón? Es la sala segunda. La segunda, ¿verdad? Sí, me parece que esa es una de las sentencias que más se deben de presumir, ¿no? Porque tiene muchos conceptos de avanzada. Eh, Sin embargo, es una sentencia, aún no hace jurisprudencia. Y creo que eso no sería necesario si la ley ya consagrara, o la Constitución consagrara este principio, de que en materia ambiental debe revertirse la carga probatoria. O optarse por una cosa que se llama la carga de la prueba dinámica, que pruebe el que está en mejores condiciones de probar. Pero la ley de responsabilidad ambiental no parte de ese principio. Es uno de sus grandes defectos, ¿no? Tenemos la ley, pero no sirve de mucho si la ley sigue siendo como el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, se queda corta, ¿no? Entonces, ojalá que esta tesis de jurisprudencia se convierta en jurisprudencia definida, porque esto le daría un carácter de obligatoriedad que sería benéfico, ¿no? No sé si me quedé con alguna pregunta por ahí. Sí, hay una nueva que nos señala Débora y Sí. dice, al ser el derecho a un medio ambiente adecuado, un derecho humano, no prima sobre otros derechos como presunción de inocencia. Es que también es un derecho humano. Ese también es un derecho humano. Entonces, habría conflicto. Por eso decíamos al principio, y perdón por la redundancia, cada uno de estos principios debe analizarse en el caso concreto. No hay tesis generales. Debe analizarse la circunstancia en la que se da el conflicto para que podamos aplicar. Y nos quedamos ahí con una en el chat. Me parece muy buena esta de que tiene toda la razón. Si mantenemos la obligación de probar el daño, claro que sería una revictimización. Y aquí, perdón por el ejemplo, es un poco chusco, pero me gusta porque además es un caso real. La mayoría de ustedes seguramente han visto la película de John Travolta, Una acción civil, ¿no? No, Pues, no la vamos a ver. eso solamente prueba que ya estoy muy viejo, seguramente. Es una película relativamente antigua, ¿no? Se trata de un abogado litigante en materia de daños. Los abogados de daños en Estados Unidos suelen ser muy ricos, ¿no? Porque las demandas son multimillonarias y también sus honorarios. Y le cae un caso en donde las víctimas de un poblado estaban muriendo de cáncer de distintas maneras y todo se debía a la contaminación de los mantos freáticos por una empresa de alimentos y una empresa peletera, me parece, ¿no? Y él pues, se ve forzado a tomar el caso. Él piensa que es muy fácil, pero nunca pensó en la obligación de probar el vínculo de causalidad. Y le fue imposible, nunca pudo probar el vínculo de causalidad, a pesar de que tenía la razón, se gastó la fortuna del despacho, su fortuna personal, quedó en quiebra y nunca pudo probar el vínculo de causalidad. El caso ahí murió y él se retiró, volvió a empezar, digamos, en un despacho muy, muy precario, a diferencia de lo que tenía antes, pero un día se le ocurrió mandar el caso a la EPA y la EPA recibió el caso, volvió a demandar y obtuvo la indemnización que se consideró la más alta de toda la historia de Nueva Inglaterra, ¿no? Por daños a la salud, no tanto daños al ambiente, sino daños en la salud provocados por el daño al ambiente, ¿no? Entonces, eso nos ilustra de cómo es muy difícil probar el vínculo de causalidad y si mantienes la regla de que es obligatorio probarlo, estás condenando a la víctima a no tener justicia y estás favoreciendo al contaminador. Entonces, nunca va a tener miedo de contaminar, que no pasa nada. Aunque tú me puedes decir, es que te van a multar, la Prodeva te va a multar. Pues sí, pero prácticamente una empresa grande se muere de la risa a una multa de 2,5 millones, ¿eh? No, no le pasa nada. A veces sale más barato pagar la multa ¿Sí? que en realidad prevenirlo. Exactamente. Entonces, necesitamos fortalecer el sistema de responsabilidad. Pero ahí todavía no acaba la cosa, ¿eh? Ahí hablamos de flexibilizar la carga probatoria. De Doctor, todas maneras, sí, adelante. Quisiera adelante. preguntarle la tesis o el amparo en revisión. ¿Cuál es el número o el expediente? 307 diagonal 2016. Perfecto, muchas gracias.
Vamos a analizarlo en la próxima clase. Hay una pequeña publicación de la Corte que contiene las principales sentencias en materia ambiental. A ver si les puedo mandar el vínculo también. Para Sería que ideal, podamos. doctor. No vienen las sentencias completas, viene un Viene resumen, pero es muy ilustrativo, ¿eh? Sí, le agradeceríamos mucho si nos puede compartir Sí, sí, sí. buenísimo. Sí, mañana temprano se los comparto. Entonces decíamos, todavía más, de todas maneras, aunque flexibilicemos la carga probatoria y sea más fácil para la víctima obtener la responsabilidad del culpable, siempre va a haber daños ambientales que queden sin reparación. ¿Por qué? Porque el daño al ambiente es muy particular. A diferencia del daño civil, el daño ambiental es incierto, tanto en sus causas como en sus efectos. Nunca sabemos cuándo se va a manifestar el daño ambiental. Puede ser que las conductas que se están llevando a cabo en este momento 2021 repercutan en un daño ambiental que aparezca en el 2050. Para ese año yo creo que la gran mayoría de aquí, excepto los más jóvenes, ya estaremos muertos. Ya que podemos hacer, ¿no? Y entonces el responsable de ese daño no va a ser responsable de repararlo, porque el sistema jurídico está diseñado así, ¿no? Si el daño no existe, no hay nada que reparar. Por eso, el siguiente paso que tendríamos que dar, pasar de la flexibilización de la carga probatoria a un sistema de responsabilidad sin daño. ¿Sí? Ya no solamente prescindimos del elemento de la ilicitud o la culpa, ya no solamente la carga probatoria se revirtió, sino además ahora decimos, hay responsabilidad por daño ambiental aunque el daño todavía no existe. Es decir, aplicar el principio precautorio. En alguna manera, digamos, pero yo lo veo más desde el lado de la sustentabilidad. ¿Cómo vamos a ser responsables ante la futura generación si ya cuando ellos padezcan el daño ya estamos muertos? El contaminador y todos nosotros estamos muertos. Entonces aparece esta idea de la responsabilidad sin daño. No tengo que probar que el daño existió. De todas maneras te imputo responsabilidad. Este sistema no sería igual al anterior. No habría que pasar por el tribunal, porque evidentemente el tribunal me diría no hay materia. Si no hay daño, no hay materia. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un sistema de responsabilidad sin que exista el daño? O si lo quieren más suavecito para que no suene tan descabellado, por daño ambiental futuro. Por el daño que va a ocurrir en el futuro. Yo tengo una explicación, a ver si los convenzo.